Entonces quiero compartirles un caso clínico del día de hoy. En la noche estuve de guardia, por la mañana me llaman de medicina por una mujer de 93 años que ingresa por un ACV isquémico con conversión hemorrágica. Entonces llaman porque estaba con presiones altas y con frecuencia cardíaca alta notada por la enfermera. Además la respiración se volvió agónica. Entonces le ponen su máscara de reservorio y le toman un electro. ¿Qué opina? La presión era de 130/80, la frecuencia cardíaca como en 180, saturaba 91%, estaba con respiración taquipnéico, la frecuencia respiratoria como en 21, 22, pálida, delgadita. Al menos eso es lo que me contó la doctora que le tomó sus funciones, que me llamó. Pero cuando yo la vi y le volvieron a medir la presión, ya la presión arterial era de 60/40, saturaba 65%, la frecuencia cardíaca había bajado. Yo sentí casi corriendo, o sea, me habría demorado 2 minutos en un lado del otro. ¿Qué hay en el electro? ¿Y qué hacemos? Porque si te dan cuenta, estamos en un estado, ya ahorita va a ser paro, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Corren los minutos, mira, eso pasó en 2 minutos. ¿Qué hacemos? Habían 4 médicos alrededor de la señora, nadie decía nada, incluyendo el interno. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos? Tenemos una taquicardia o bradicardia. Taquicardia. ¿Está hemodinámicamente estable o está inestable? ¿Qué hacemos? Cardioversión. ¿Estaba el carrito? No estaba. Trae el carrito, le digo. Ay, el carrito. Eso es lo que se espera de ustedes. Que identifiquen rápidamente. Taquicardia, inestable. Trae el carrito. Tan sencillo. Guantes. Gel. No había gel. Traigan el gel. Entonces, digamos, ya, esta mujer está gravemente enferma. Pensamos, va a entrar en paro. Si es que no nos apuramos, va a entrar en paro hasta que traigan el gel ya. Entonces, tú vas a hacer las compresiones, ponte de este lado, ponte guantes. Tú vas a tomar registro y saca tu lapicero. Tú vas a estar con las medicaciones preparando una adrenalina. Tú vas haciendo esto. Ya prepararon a su equipo. Entonces, ustedes son el líder porque están organizando. Por ahora están tomando las funciones del que va a hacer la cardioversión. Porque ustedes tienen el conocimiento para. Dense cuenta de que ustedes están preparados para esto. Solamente tienen que entrar a su primera o a su segunda acción. O sea, en el momento en que ustedes hagan una de estas, se van a sentir listos. Porque yo sé que ahora lo tienen acá, pero no lo tienen acá. No tienen la seguridad de poder hacerlo. Y eso les pasó a todos, a todos los médicos que estaban ahí, incluyendo el interno, la enfermera, todos estaban, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, tengan la seguridad que ustedes lo tienen adentro, lo tienen. ¿Saben qué hay que hacer? Fríamente, taquicardia, inestable, traigan el carrito, guantes, puede entrar en paro. Entonces, tú vas a ayudarme con las compresiones, tú vete a la cabecera con un ampú, ya trajeron el ampú, listo. Entonces le cambias la máscara por un ampú, vas a oxigenar. Toma registro, ve preparando tus medicinas, trae tu carta. Nada más. De tal manera que cuando ya estamos listos, porque no había monitor con los parches, le pongo las paletas, pero ya no había taquicardia, pero tampoco había pulso. ¿Qué es? Actividad eléctrica sin pulso. Era un ritmo. Tú dirías, ya salió de la taquicardia, qué bueno. Toma pulso. No hay pulso. Respiraciones, 3 por minuto. ¿Qué hacemos? Pon la adrenalina, iniciamos con presiones. Entonces, pensamos primero su cardioversión sincronizada. Pero luego en el monitor, ritmo sin pulso. Cualquier ritmo sin pulso es un paro. ¿Qué ponemos? Empezamos con compresiones, mientras voy con las compresiones, ya estás preparando la adrenalina, listo, ponemos la adrenalina.
Seguimos con compresiones. Y valoramos. Preguntamos a su médico tratante, mira, 93 años, caquética, gran ACV, gran conversión hemorrágica, ¿cuáles son las posibilidades de que salga? ¿Conversaste así con la familia? Sí, no quieren nada invasivo, perfecto. ¿Cuántos ciclos? Dale un ciclo más, ya, compresiones. Y luego, a los 5 minutos de mi llegada, le declaramos el deceso. Pero hicimos lo que teníamos que hacer. Porque de pronto no es una mujer, o sea, ya lo sé, de pronto es un joven, de pronto es, Dios no lo quiera, sus familiares, es un familiar suyo. Y por ahora es una abuelita cualquiera, de pronto mañana será su abuelita, o mi abuelita. Entonces, y el interno, lamentablemente estaba pues en la luna, empezaba a hacer, en la primera compresión que hizo, rompió todas las costillas. En la segunda ya no había nada que regresar, ¿por qué? Porque el tórax ya estaba deprimido, ¿por qué? Porque tan fuerte le había dado en un mal sitio, o sea, en plenas costillas, que le rompió todas las costillas. A mí me dolió porque yo con todo cuidadito, el medio, para no hacerle daño, y a pesar de que hice con todo el cuidado, ¡crack!, sentí una, ya, ni modo. Pero mi compadre va y se va hasta el fondo, hasta la columna. Le digo, un poquito menos fuerte, y entonces, baja la intensidad. Y empezó. Digo, a ver, vamos, más rápido. Mira, ¿qué? Pero no te detengas, o sea, sigue, pero ¿qué me dice? Pero no te detengas, sigue, ya. Y da cólera, pues, porque ya se está muriendo y tú quieres hacerlo bien, aunque sea académicamente, para que quede registro, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes tengan la capacidad y algo recuerden de todo lo que estamos haciendo, para que cosas como estas se vuelvan más académicas. Si se vuelve más académico, pues de pronto salven más vidas, ¿no? Que esa es la idea. A la hora de la hora ustedes van a salvar vidas. Mi profesor de fisiología era el doctor Luis Chirinos. No, tenía gota. Y en sus últimos días caminaba con un bastoncito, tenía sus tofos gotosos por acá, por allá. Siempre lo veías con una Coca-Cola. No, nunca quiso. Y llegó pues una vez en paro al hospital Yanaguara y mi esposo le va haciendo pues la resucitación. Y tan poderosa que lo saca, pero queda pues, había tenido una CB. Pero lo saca. Le da oportunidad a la familia de llegar, de estar con él, de despedirse, de hacerse la idea, ¿no? De procesar un poco a que puedan, a que podrían hacer algo, ¿no? Pero ya estaba tan malito que finalmente se fue. Pero lo hicieron. O sea, de pronto alguno de ustedes atenderá a sus docentes, a nuestros familiares entre nosotros, ¿sí? Entonces, esa es la idea de estas clases. Entonces, un video introductorio para... Y el enlace de algunas fuentes en la descripción. ¿Qué es un ACV y cuáles son sus principales tipos? Isquémico y hemorrágico. Accidente cerebrovascular, también conocido como apoplejía o ictus, es una afección médica muy grave que se produce cuando se interrumpe el suministro de sangre y oxígeno al cerebro, lo que provoca daños en las células cerebrales de una zona determinada. Como resultado, las funciones neurológicas controladas por esta zona, que puede implicar el movimiento de brazos o piernas, el habla, la percepción, la memoria, la atención, se ven alteradas. En otras palabras, el ictus para el cerebro es lo que el infarto es para el corazón. Ictus es un término latino que significa golpe. En inglés se llama stroke, precisamente porque se produce de repente y además puede ser que afecte personas en pleno estado de bienestar. Existen dos tipos principales de ictus, isquémico y hemorrágico. Explicaré la diferencia en detalle porque seguimos hablando de un accidente cerebrovascular. A veces, al hablar con los pacientes, le pregunto ¿cuándo es que tuvo el ictus? Y muchas veces me responden, no doctor, no he tenido un ictus, he tenido un derrame cerebral, una hemorragia cerebral, pero siempre estamos hablando de ACV, ictus isquémico. Alrededor del 80% de los accidentes cerebrovasculares son isquémicos. Una isquemia cerebral se produce cuando se obstruye una arteria que irriga el cerebro. ¿Y cómo se obstruye una arteria?
También en este caso hay dos términos que a menudo se prestan a confusión. Escuchen bien. La isquemia puede estar causada por un trombo o por un émbolo. Un trombo es un coágulo de sangre y otras sustancias que se forman en un vaso sanguíneo, incluido por ejemplo el colesterol, que se acumula en las paredes de una arteria y restringe el paso de la sangre hasta obstruirlo por completo. Aquí vemos una placa aterosclerótica. El émbolo, en cambio, suele ser un coágulo de sangre que, una vez formado, viaja en el torrente sanguíneo. Al llegar a las células, los vasos sanguíneos reducen su volumen, por lo que, dependiendo del tamaño del émbolo, tarde o temprano, actuará como un tapón de la arteria, dejando sin nutrición sanguínea a las células de la zona que hubiera irradiado, lo que provoca daños y la muerte celular. Un émbolo, por ejemplo, suele ser un fragmento que se desprende de la placa aterosclerótica. Ictus hemorrágico. La hemorragia cerebral es menos frecuente de la isquemia y representa el 15-20% de todos los accidentes cerebrovasculares y se produce cuando se rompe una arteria situada en el cerebro. La hipertensión es casi siempre la causa de esta forma muy grave de ictus. Cuando se rompe un vaso sanguíneo, la sangre se vierte en el tejido cerebral dañándolo. Pero ¿por qué debe romperse un vaso sanguíneo? En la raíz casi siempre hay un problema de hipertensión arterial, es decir, una presión sanguínea exagerada en la circulación, y esto puede romper vasos que ya son débiles o tienen malformaciones genéticas como aneurismas o MAB. ¿Qué es un aneurisma? Hay que saber que los vasos sanguíneos están compuestos por 3 capas de tejidos, una de las cuales es muscular. Debido a una anomalía, a menudo genética, en una porción de un vaso, falta esta capa muscular que proporciona al vaso pero solidez y resistencia a la presión interna. Esta zona aquí. Notan que el aneurisma protruye hacia afuera. Si esto ocurre en la aorta abdominal, van a sentir dolor, van a sentir hipertensión, pero no van a sentir más allá. En el cerebro, en cambio, si ocurre en la región maciza del cerebro, si ocurre por encima, puede que no lo noten al principio o que genere dolor, pero si ocurre en la región maciza, el cerebro, todo el cerebro, la región maciza tiene funciones. Una será recordar los presidentes del Perú, otra será recordar, no sé, una cosa, otra será hacer esto, ¿no? Cuando construya así y sea en una región maciza, va a generar alteraciones, síntomas centinela, ver lucecitas o dejar de ver de forma encima, algún síntoma, alguna parestesia, adormecimiento de los labios, adormecimiento de esta parte de acá, dependiendo de dónde ocurra esta compresión, la compresión de una región cerebral, de un lóbulo, de un segmento, ¿sí? Empieza a hincharse como un globo bajo presión y podría romperse en cualquier momento, que es una MAB. MAB significa malformación arteriovenosa. Es una anomalía congénita que ya está presente al nacer. Yo mismo puedo tener una o más y no ser consciente de ello. Tienes que saber que nuestro circuito sanguíneo está formado por arterias que transportan la sangre cargada de oxígeno y nutrientes desde el corazón hasta los tejidos, mientras que las venas la transportan desde los tejidos hasta el corazón. Es precisamente en este punto de paso entre los capilares de las arterias y las venas donde se produce una anomalía estructural que hace que aparezca como una maraña más delicada y propensa a romperse, dando lugar a derrames. Síntomas de un accidente cerebrovascular. ¿Cuáles son los síntomas de un ictus? Veámoslos juntos en este video producido por Canadian Heart and Stroke Foundation. Observe atentamente porque lo que verá puede ayudar a salvar una vida. Y recuerda la palabra fast, que significa rápido. Side of your face is dripping, Mom. Probably nothing. F de face, cara. La hija se dio cuenta que se le había caído una mitad de la cara. Raise your arms up in the air for me. Dad, are you okay? A significa arm, extremidades. De hecho, no podía levantar el brazo. Dad, are you okay? You're slurring. Why are you slurring? S de speech, palabra. La mujer se había dado cuenta que no hablaba bien. Gracie, call 911. I just Honey. Tim. Mire, voy a estar
mira la velocidad con la que se pidió ayuda. Esto es importante, alertar a la ayuda de que se trata de un posible ictus. Ellos estarán preparados para llevar al paciente a una stroke unit, unidad de accidente cerebrovascular. Luego le explicaré más. Este es un libro de gramática en inglés. Si quieres aprender inglés, Esto es un documental, por desgracia, el rescate en la realidad lleva más tiempo. We're just gonna go in the ambulance right now. We're gonna go to the hospital. Okay? Okay. Son momentos terribles, pero en este caso mantuvieron la calma y actuaron fast, rápido. You're okay. Okay, here we go. You just stay right here. You just stay and breathe. Just breathe. Tim. Dad? How you feeling? I'm fine. Well, you've had a stroke. But because you got here quickly, you're looking at a full recovery. Se denomina hora de oro a aquella a la que es crucial recibir ayuda tras un ictus, porque permite intervenir disolviendo el trombo precozmente o intentando limitar los daños de la hemorragia. Esto tiene un enorme impacto en las posibilidades de supervivencia de los pacientes y en la reducción de las secuelas, razón por la cual debería haber muchas más unidades de ictus en el territorio. En el mundo existen unidades de ictus en muchos hospitales públicos financiadas por el Servicio Nacional de Salud. Sin embargo, debido a la gran demanda de estos servicios, las unidades de ictus pueden estar saturadas y los tiempos de espera se baje la presión. Solo hay que hacer una cosa: asegurarse de que el paciente llegue al hospital lo antes posible. También me gustaría mostrarle este vídeo porque es un documento único. Ella es Stacy y tuvo la frialdad de grabarse con su teléfono móvil mientras sufría un ataque isquémico. Stacy siente un hormigueo en el lado izquierdo y tiene dificultades para hablar. Son signos claros de un accidente cerebrovascular en curso. Este es uno de los primeros signos: la cara, la pérdida de simetría. ¿Ves? El lado izquierdo de la cara está hacia abajo. Si cubrimos un lado de la cara a la vez, se puede ver mejor. El lado izquierdo es inexpresivo. La pobre señora se pregunta por qué le está pasando esto. It happened this morning again. And when I left the hospital Monday night at like 12:30 in the morning. Te estarás preguntando por qué en vez de ir al hospital o llamar a una ambulancia, Stacy se graba a sí misma. Si escuchas sus palabras, te dice que ya le había pasado antes y que también había ido al hospital. El motivo es que Stacy sufre repetidos AIT, ataques isquémicos transitorios, cuyos síntomas se resuelven en pocas horas, normalmente en 24 48. Cuando hablamos de días, para efectos nuestros vamos a hablar de 24 horas. Porque en la teoría nos dicen, hablan que un día no debe tener, o sea, entre 2 y 24 horas. Este término no lo van a tomar en cuenta de este video, ¿ya? Y 8 horas, porque el flujo sanguíneo se restablece de inmediato. Ahora voy a explicar por qué es importante compartir este vídeo, porque mucho... Y ahora les quiero mostrar este TikTok. ¿Qué están viendo ahí? Una lesión. Una lesión. Ya. Izquierdo. Allí están viendo una masa dentro del parénquima cerebral, hiperdensa, que tiene una densidad parecida a la del cráneo. ¿Sí? En estos otros sitios que hay, en las regiones hipodensas, líquido cefalorraquídeo, que es cristalino, tiene menor densidad que la sangre y por tanto se ve hipodenso. Cuando tenemos hemorragias por encima, si una venita o arteria tiene una lesión por encima del cerebro, va a verter la sangre al espacio donde está el líquido cefalorraquídeo y se va a distribuir y va a ocupar el espacio donde estaba el líquido cefalorraquídeo.
Entonces puede que tengan hemorragias subaracnoideas, donde está el líquido cefalorraquídeo. Ese es un tipo de hemorragia cerebral. Otro tipo de hemorragia cerebral es esta, que es distinta, porque no está ocupando los espacios de circulación del líquido cefalorraquídeo, está directamente en el parénquima. ¿Cuál creen que es peor? ¿Ah? La del parénquima. Porque mientras una se distribuye por un espacio virtual que ya existe, otra va directamente al parénquima a alterar funciones cerebrales. La hemorragia intraparenquimatosa es muy grave y con altísima mortalidad, ¿sí? Usualmente por ruptura de aneurismas. Y eso nos lleva a la clase de hoy. Lo que necesito de ustedes es que reconozcan cuáles son los factores de riesgo del ACV, cuáles son los tipos de ACV y qué hacer ante un ACV. Nada más. Conceptos. Para acortar un poco la brecha de conocimientos entre todos, he resumido los conceptos que están en la guía. Cuando les habla de infartos del sistema nervioso central, habla básicamente de cerebro, médula y de retina. ¿Por qué de retina? Porque lo pueden identificar con un fondo de ojo. ¿Ya? Debe haber evidencia patológica, una imagen que concuerde con los síntomas que está teniendo el paciente. Y además debe tener evidencia clínica, es decir, la disfunción neurológica, la falta de movimiento, la dificultad para hablar, para comprender. Debe haber alguna disfunción neurológica que sea compatible también con la imagen que tiene. Que persista 24 horas o más. Por eso les digo que el día no se considera más allá de 24 horas. ¿Ya? Ahora, el ACV por hemorragia intracerebral implica que haya una disfunción de funciones superiores, atribuirle una colección focal de sangre en el parénquima o en los ventrículos, o sea, en el espacio subaracnoideo, que no esté ocasionado por un trauma. Si acaban de tener un accidente de moto y tiene un tremendo chichón aquí y empieza a hablar raro, ¿qué será? ¿Un ACV? No, probablemente tenga un TEC grave y eso esté generando el problema. La hemorragia intracerebral silenciosa es aquella por lo general que ocurre en los ancianitos. ¿Por qué en los ancianos puede ocurrir una hemorragia intracerebral y nosotros no darnos cuenta rápido? Porque es No, hay ancianos que no tienen, no siempre los ancianos tienen un bajo grado de dolor. ¿Cuál es la diferencia entre el cerebro de un anciano y de un joven? El tamaño. Se empieza a deshidratar, empieza a decrecer, igual que la columna. Los núcleos pulposos se van deshidratando y uno se va enchiqueciendo. En cambio, en el adulto mayor viene siendo como Homero, una tremenda cavidad y un cerebro más chiquito. Así que si una parada en el carro hace esto, en ustedes y en nosotros no pasa nada, pero el cerebro del pobre me está haciendo un pinball. Entonces puede ser que esa contusión haga una lesión y empiece a sangrar. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando haya mucha sangre adentro. ¿Por qué? Porque hay espacio donde ocupar. ¿Sí? La hemorragia subaracnoidea se define como la sangre encontrada en el espacio subaracnoideo, ¿sí? Que es por donde manda el líquido cefalorraquídeo. Y la apoplejía por hemorragia subaracnoidea implica que ya fue tanta la hemorragia subaracnoidea que empezó a infiltrar el parénquima y empieza no solamente a irritar las meninges, sino que también empieza a generar disfunción cerebral. El caso de un chico de 40 años que está teniendo relaciones con su esposa y mientras está teniendo relaciones empieza un dolor cerebral, o sea, un dolor de cabeza muy intenso. Se detiene, para lo que está haciendo y le dice a su esposa, me duele la cabeza, me duele, y empieza a gritar de dolor. Obviamente la esposa lo lleva rápido al hospital en Majes y lo recibimos y nos cuentan qué había ocurrido y digo, bueno, ya, tanto te duele, sí, me duele. Pupilas normales, funciones normales, habla normal, expresa normal, todo mueve normal, todo normal. No había disfunción neurológica, ninguna. Solo había
dolor de cabeza y empezaba a tener hipertensión. Pero tú eres hipertenso, no. ¿Cuánto está la presión? 150 de 90. Qué raro. Solo con esa sospecha lo mandamos al Nacional, porque tenía seguro social de exterior. Había tenido una hemorragia subaracnoidea ya en Fisher 3. Ahorita vamos a ver qué son los Fisher. ¿Sí? Pero dense cuenta que si es hemorragia subaracnoidea puede no tener ninguna disfunción cerebral de inicio. Factores de riesgo. Los mismos que para infarto. Exactamente los mismos. Pero tiene mucha importancia la hipertensión arterial. Este es el jefe de todas, la hipertensión arterial. Porque finalmente hablamos de resistencias en los vasos. ¿Quién va a generar el aneurisma? La hipertensión. ¿Ya? ¿Quién va a generar la ruptura de vasos? La hipertensión. ¿Ya? Los mismos factores de riesgo, edad avanzada e hipertensión. Cuando hablamos de anatomía, hablamos de dos sistemas, el anterior y el posterior. En el anterior implican las carótidas internas, en el posterior las vertebrales. Las carótidas internas van a dar dos ramitas, la anterior, cerebral anterior y cerebral media. Las posteriores van a dar las cerebrales y posteriores. Y si van a abrir en esta estructura vascular llamada polígono de Willis. Eso implica que tengamos algo de circulación colateral. ¿Ya? Facilita. Los tipos de ACV pueden ser por obstrucción, por estenosis parecida al corazón, por ruptura de un vaso o que haya crecido el aneurisma y el aneurisma haya empezado a sangrar. ¿Ya? Muy bien. Dense cuenta acá de la rapidez de los sucesos. Cuando hablamos de infarto del corazón les pusimos la analogía del incendio. ¿Alguien se acuerda del incendio? Ya, había un incendio, acá una casita de incendio. Y acá hay una chica que empieza a taparse la boca. Hablamos de isquemia cuando empezaba el humo, ¿no? Y pasaba a faltar el oxígeno como a 45, 60 segundos. ¿Cuántos segundos tenemos acá? 10. Hablamos de injuria, de daño, salida de tromboninas en cuánto tiempo? 20 minutos. ¿Cuánto tenemos acá? 3 minutos. 13, 5 minutos. Quiere decir que el daño cerebral es mucho más rápido, que el cerebro necesita mucho más oxígeno que el corazón, que solo es un músculo. ¿Cuántas funciones hace el corazón como músculo? Latir. Nada más. ¿Cuántas funciones hace un pedazo del cerebro? Cuántos pensamientos tengan ahorita, cuántas acciones hagan con su lapicero, miren para arriba, pestañeen, no sé, que se rasquen, eso, todo eso lo hace su cerebro, percibe y hace. Entonces, necesita mucho y por ende se daña muy rápido. ¿Cuánto tenemos de ventana para trombolizar? 12 horas. ¿Cuánto tenemos de ventana para el cerebro? Para el corazón, 12 horas. Para el cerebro, 3 horas. ¿Ya? Muy bien. Pues recordemos que el daño puede ser por sangrado o por falta de irrigación sanguínea. Lo que nos lleva a la clasificación. La subaracnoidea ya la hemos visto cuando sale la sangre del espacio aracnoideo, se llena ese circuito de espacio subaracnoideo donde estaba el índice cefalorraquídeo y usualmente malformaciones arteriovenosas que estén localizadas por fuera, ¿no? Aneurismas. Puede haber los síntomas centinela. ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos dicho, no? Que empiezan a producir algunas molestias dependiendo dónde está el problema, si es que es un aneurisma. ¿Ya? Típico de acá, en pregunta de examen, pueden haber test negativas cerebrales. Test negativas anchas y profundas en el electrocardiograma en relación a una hemorragia intracerebral. La intracerebral parenquimatosa, dijimos, alta mortalidad al ingreso. Ambas son de menos mal, son poco frecuentes, 3% y 10%. También por malformaciones arteriovenosas, conversión hemorrágica de un ACV isquémico. Esto es lo grave aquí. Puede que todo este territorio primero haya sido isquemia, pero la isquemia puede tender a sangrar. Si es muy amplia, puede tender a degenerarse y a empezar a sangrar.
Cuidado, que gran porcentaje de estos pacientes que ingresan con una hemorragia intracerebral pueden seguir sangrando incluso delante de ustedes. ¿Por qué? Porque puede ser que esté anticoagulado. Entonces tienen que al toque ver cómo está la coagulación y empezar a revertir. ¿Para qué? Para que ya no siga sangrando. Lo otro que dijimos, 70, 80, hasta 87% de los casos hace disque, muy feo. Y acá les habla de porcentajes. Ven, uno lo pone 20, uno lo pone 25. Les propongo entre 20 y 25 a todos, uniformemente a todos. ¿Por qué? Porque eso varía de dónde estén. Uno, por aterosclerosis extracraneal. Cuando le hicieron su masaje carotídeo y no se dieron cuenta que tenía un soplo y partió un émbolo al cerebro. Intracraneal, vertebral o carotídeo. Cuando ya la lesión está en los vasos intracraneales. De las arterias penetrantes. Las arterias penetrantes son aquellas que le siguen al cerebral anterior, medio posterior, las que penetran en el parénquima cerebral. Cuando se dan las lesiones en las arterias penetrantes, allí se habla de infartos lacunares, no infartos pequeños, porque el diámetro es pequeñito, medio milímetro. ¿Ya? O los cardioembólicos. Cardioembólicos quiere decir que, por ejemplo, hay una arritmia formadora de coágulos. ¿Cuáles son las arritmias formadoras de coágulos? Fibrilación auricular. Fibrilación auricular y flúter auricular. Las dos auriculares. ¿Ya? Flúter y fibrilación. Que se forma un coágulo dentro del corazón y parte para el cerebro. Un infarto al corazón grande y que genere que no se mueva gran parte de la punta del corazón puede tener ahí también la oportunidad de que se forme un trombo. Entonces, los infartos cerebrales, los infartos cardíacos pueden, sin tener que tener arritmias de FA y flúter, cuando son infartos grandes pueden formar trombos intracardíacos y mandarlos al cerebro. Por eso es que tienen gran relación cerebral con el corazón y cerebro, tienen mucha relación. Y por último, los TIAs. Los TIAs no llegan a tener infarto, pero sí generan disfunciones neurológicas. Son transitorias. Usualmente son signos de advertencia. El 15% de los pacientes que tienen un TIA pueden tener un ACV dentro del mes siguiente. ¿Sí? Duran menos de 24 horas. Para lo que es teoría, menos de 24 horas es un TIA. ¿Sí? Ahora, lo que hablábamos de la escala de Fishman. Y no quiero que se aprendan esto, lo que quiero es que vean cómo se va distribuyendo la sangre en los espacios, en el espacio suprarrenal. ¿Lo ven? Empieza a distribuirse por acá, por allá, empieza a llenar los ventrículos. Y este paciente que les digo del caso clínico tenía un Fishman 3. ¿Ya? Y luego ya empieza a infiltrar el parénquima. ¿Qué es lo que van a hacer? Rápidamente identifican que tiene una ACV. ¿Cómo lo identifican? Fast, face, arm, speech. Luego, Tiempo. Entonces, en español, Cincinnati es una escala que les propone tres cosas. Miren la cara, si es que es simetría facial. Haz que mueva los brazos y hazlo sonreír. O sea, que sonría, que mueva los brazos o que mueva alguna extremidad. ¿Ya? Una vez que identifican que tiene una ACV por alguna de estas mnemotecnias, rápidamente llaman a emergencias. Avisan que está yendo un paciente con una ACV para que preparen y de frente entre a tomografía, porque necesitamos esto muy rápido. Eso se llama activar el código cerebro. ¿Ya? Ahora, empiezan a tomar, que le tomen rápidamente una muestra de sangre de glucosa. ¿Por qué? Porque la hipoglicemia severa puede simular disfunción neurológica. ¿Qué más? Otros diagnósticos diferenciales. Al feto le dieron un parrazo en la cabeza y tiene un TEC. La analizan una vía periférica y evalúa la escala de NIS. La escala de NIS les ayuda a graduar qué tan grave está el paciente. Con eso calculamos más o menos cuál es la severidad de la ACV. Todo esto en menos de 10 minutos.
Cincinnati, como les comento. Desviación de la carita, alteración del movimiento y alteración del habla. Básicamente, muéstrame los dientes, dame la mano y ¿cómo estás? ¿Ya? Otra mnemotecnia, ya tenemos FAST, Cincinnati y tenemos GORD. Caraclosina, alteraciones visuales, rápidamente una evaluación de los movimientos, raro al hablar y llama a emergencias. La escala de Cincinnati evalúa muchas cosas. Demora un poquito hacer la escala de Cincinnati, perdón, la escala de NIS, pero vale la pena, porque de acuerdo a la gravedad del NIS podemos ver si es que estamos ante una ACV leve, moderado o grave. Cuando hablamos hasta 4 o 5 puntos, hablamos de una ACV leve. Si vamos más allá de 25, estamos ante una ACV grave. Si es menos de 4, puede que no necesiten trombolizar. Si es más de 25, no trombolicen. ¿Por qué? Porque es tan grave, probablemente el compromiso de la cantidad de cerebro que se ha comprometido es muy grande. Tiene alto riesgo de sangrado. Entonces, ya encontraron que es una ACV, vieron que no está ni muy leve ni muy grave, lo podrían trombolizar, porque lo que quieren hacer es restituir el flujo. Toman su tomografía. Y en la tomografía, maravilloso, no hay sangrado, porque si hay sangrado no podemos trombolizar, ¿no es cierto? Muy bien, entonces queremos ver qué tan grave está, queremos ver que no haya sangrado, no tiene, excelente. En menos de 20 minutos debe estar lista su tomografía para que la interprete un experto o que ustedes puedan identificar que no hay sangrado. Le mandan la foto a su neurólogo favorito y que les diga rápidamente si hay o no. Pueden utilizar el ASPEX. El ASPEX es una escala que les ayuda a saber, aún si tiene lesiones de isquemia, si pueden o no pueden trombolizar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no tienen sangrado, excelente, pero de pronto tienen mucho territorio comprometido en isquemia. Si está isquémico se va a ver así más negrito. ¿Ya? ¿Qué les dice el ASPEX? Estos son los territorios cerebrales que tienen que ver en la tomografía. Lo divide en estos segmentos y cuenta, cada uno tiene un punto. ASPEX de 10 quiere decir que todo está bien. ASPEX de 9. De 8, de 7. Miren, con 7 de ASPEX ya tienen medio hemisferio cerebral comprometido. O todo el bulbo, o todo este otro territorio cerebral. Entonces, si tienen un ASPEX menos de 7, que tienen más de 3 segmentos comprometidos, entonces no trombolicen. Lo que nos lleva a las contraindicaciones de una trombolisis cerebral. 1, los NIS, menos de 4, más de 25. ¿Qué más? ¿Qué en este momento estás escuchando? ASPEX, menos de 7. O que haya una hipodensidad más del tercio de la arteria cerebral media, que va a ser difícil que se lo pueda mejor con sus paralelas. Que haya hemorragia, que haya tenido un trauma severo hace 3 meses o menos, una cirugía espinal o cerebral hace menos de 3 meses, cirugía mayor hace menos de 14 días, que tenga algún problema de la populación, que haya tenido hemorragia en menos de 21 días, que tenga menos de 100.000 plaquetas, menos de 1.7 de INR, perdón, más de 1.7 o tenga otras alteraciones de la población. Pero doctora, si queremos trombolizarlo ya, y la otra me dice, en 2 horas sale el resultado de la hora. ¿Qué hacemos? ¿Cómo sé que no tiene más de 100.000 o no tiene más de 1.7? Los 100 no vas a poder. Entonces, lo fibrinolizas y mientras llegue el resultado, tú sigues haciendo tus cosas. Si llega el resultado, más de 100.000, perdón, menos de 100.000 o más de 1.7, suspendes el complejo cuando estés. Básicamente vas avanzando con la confianza de que no tiene alteraciones de plaquetas o de coagulación en su examen antes de la fibrinólisis, ¿sí? Pero para eso tienen que tener la certeza de la confianza de sacarle sangre antes para que lo vayan analizando en el camino. La endocarditis infecciosa.
La endocarditis infecciosa puede generar émbolos al cerebro y los émbolos pueden generar sangrados, entonces mejor no. Convulsiones con deterioro positral atribuido a la convulsión, mejor no, porque eso te habla de sangrado intracerebral. Obviamente si hay disección aórtica o si tenemos presión muy alta. Recuerden, cuando tenemos hipertensión endocrinal, edema cerebral que genera hipertensión endocrinal, ¿qué va a ocurrir? Sube la presión arterial. ¿Por qué? Para poder perforar el cerebro. El cerebro tiene que tener una circulación suave y tranquila, sin presiones, cool. Pero cuando empieza el edema cerebral se hincha y la presión intracraneal, porque su cabeza no se va a crecer, la presión intracraneal va a aumentar. La resistencia a la perfusión cerebral va a aumentar y por lo tanto el cerebro lo sabe, el corazón lo sabe, va a hacer vasoconstricción periférica para que llegue más sangre y perfunda el cerebro. Entonces la presión va a tender a subir. Es la triada de la hipertensión endocraniana. ¿Sí? Muy bien. Tenemos muchas contraindicaciones absolutas y también relativas. Una de las grandes relativas viene siendo el embarazo. El que haya tenido convulsiones al inicio con alteraciones posictales, cirugía mayor o trauma dentro de 14 días anteriores, aquí tenemos que valorar riesgo-beneficio. ¿Qué tipo de cirugía? ¿Cómo fue? ¿No? Tener la idea de la familia, de que mira, sí, se operó de la nariz, pero necesitamos trombolizarlo, se operó de un bracito ya, pero necesitamos trombolizarlo, vamos a ver qué va mejor que otra cosa. Riesgo-beneficio. Hemorragia gastrointestinal o que haya tenido un infarto en los últimos 3 meses. Recordemos que el tiempo de inicio es muy importante porque tenemos 3 horas para trombolizarlo, pero necesitamos saber en qué momento empezó el problema. ¿Cómo sé cuándo empezó el problema? Cuando empiezan los síntomas neurológicos. ¿Y qué pasa si yo lo dejé a mi papá en la noche? Le digo, papito, hasta mañana. Y vuelvo al día siguiente a saludar a mi mamá y dice, escucha, despertó mal, o sea, despertó, ya no quiere hablar, no puede mover. ¿Cuánto es el tiempo de enfermedad? La última vez que lo vi bien. ¿A qué hora lo vi bien? A las 11 de la noche de ayer. ¿Qué horas son? Las 8 de la mañana. ¿Cuánto tiempo pasó? Más de 8 horas. Ya no lo puedo trombolizar. ¿Ya? Y recuerden que podemos empezar a trombolizar siempre y cuando hayamos mandado una muestra de sangre para que nos digan si es que viene resta alta o las plaquetas están bajas. Dije 3 horas. Podría ser hasta 4.5 horas que le demos de ventana, pero no en mayores de 80 años. Para eso es esta diapositiva. Los mayores de 80 años pierden la oportunidad de trombolizarse pasadas las 3 horas. ¿Sí? Aquí también se incluye a aquellos que están tomando anticoagulantes, independientemente de cuánto sea su diabetes. Y si es que ya ha tenido diabetes, puede tener una ACV. ¿Contraindicaciones para trombolisis? No tengo ninguna. Muy bien. A 60 minutos. ¿Qué dijimos? Para tomografía, 20 minutos. Para trombolisis, 60 minutos. Ese es nuestro tiempo puerta, o sea, desde que entró al hospital, aguja, hasta que yo le inyecto el bolo de alteplase. Luego vienen los cuidados post-trombolisis que implican reevaluar el MIS cada 15 minutos, cada hora, cada 6 horas. Básicamente tener un registro del MIS cada 15 minutos, cada hora, cada media hora, las primeras 6 horas y luego cada hora las primeras 24 horas. Si tienen la posibilidad de enviarlo a la UCI, mejor. Pero si no, y ustedes van a ser el interno que se quede cuidando del paciente post-trombolitis durante toda la noche, van a tener que hacer varias cosas. ¿Qué cosas? Yo les propongo para el manejo y el control que utilicen sus patos. ¿Qué patos? La doctora está loca. Patos. Presión arterial, azúcar, temperatura, trombolisis, oxígeno y soluciones. Esto les pido.
No les pido mucho, les pido patos. Presión. Que vigilen que no esté más de 180 por 110. Y si es así, que puedan tener la oportunidad de bajarle hasta el 15% de la presión arterial. ¿Por qué? Porque si le bajo mucho, no va a haber presión de perfusión cerebral. Azúcar, que eviten la hipoglicemia y también la hiperglicemia y que sus metas estén entre 140 y 180. Que eviten la hipertermia, que pueden trombolizar en menos de 3 horas o si pueden en menos de 4.5 horas sin contraindicaciones con un tiempo corte aguja de 60 minutos. Que den oxígeno solo si es que la saturación baja de 94% y que eviten las soluciones glucosadas. Que den soluciones isotónicas tipo lactato Ringer o cloruro de sodio solo si hay hipotensión o hipovolemia. Recuerden que no queremos que el azúcar se suba. Para vigilarlo tiene que ver que no haya conversión hemorrágica. Por eso hay que tomarle una tomografía 24 horas y antes de empezar a darle aspirina o enoxaparina o anticoagulant. Porque de pronto viene con una FA. Si ya hizo un trombo va a volver a hacer otro, ¿cierto? Entonces hay que anticoagularlo ya. No, mejor antes tomemos una tomografía para saber que no ha habido conversión hemorrágica y que cuando le metan enoxaparina no vaya a ser grave cardíaca. ¿Ya? Monitorizamos muy de cerca la presión arterial para evitar que nos haga una conversión hemorrágica. Para la presión alta, que ya les comentaba, lo indicado es el labetalol. La betalol viene de 10 a 20 miligramos, podemos darlo repetidas veces para que podamos bajar la presión. Si persiste alta, le podemos poner en infusión. El nicardipino es otro medicamento que se utiliza para bajar la presión, pero no disponemos de él. Al menos no, me parece que no hay. Y otro es este nitroprusiato de sodio, que hay que tener con él mucho cuidado porque si lo infunden más de 48 horas, bueno, depende entre 24 y 48 horas, dependiendo cómo sea su función renal, pueden tener intoxicación por cianuro. Entonces, los periodos críticos que quiero que recuerden son que su evaluación neurológica y la tomografía ya esté lista en 20 minutos, que lo puedan trombolizar en 60 minutos. ¿Ya? Eso es lo más importante respecto al tema de ACV y pasamos a revisar. De 3 horas. Además, refiere que ha ingerido un alimento grasoso y luego de eso empezaron las molestias. Ha tenido vómitos y eructos. ¿Qué opina? Lo trombolizamos, ¿qué le hacemos? Frida, a ver, Frida y Rita toman té sobre el tejado. Frecuencia, ¿qué frecuencia tiene? Cogemos una onda de red que estoy dándole justo a una línea grande, ¿cierto? Y empezamos a contar. 300, 150, 175, 60, 50. ¿En cuánto por minuto quieres dedicar a su todo? Ritmo, sinusal o no es sinusal? Sinusal, muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos como P, ¿está bien? Luego QRS. A todas las P que sigan QRS, sí, no hay ninguna que falle. ¿En ABR está negativa? Sí, en ABR está negativa. Listo, tenemos su ritmo sinusal. La onda T. ¿Tenemos T's negativas?
Sí, está en la verde, pero eso es normal. ¿Qué más tenemos? Una onda T negativa, una BL. Si voy a ver a BL, que está aquí, tengo que ver a su hermanita que es 1, ¿cierto? Que está aquí. Pero acá no hay una onda T negativa. Quiere decir que esto es un evento aislado. ¿Se considera como patológico? No, porque hemos dicho todo evento, todo cambio indicativo es en dos derivadas anatómicamente contiguas. 1 y AB son anatómicamente contiguos, 1 y ABL. Entonces, esto lo desestima. ¿Sí? Muy bien. ST. Mira, acá hay un ligero ST en B2 y en B3. ¿Pero qué dijimos? Varón de 70 años. ¿Hasta cuánto puede tener elevado el ST? Hasta 2. Acá no tengo 2. Acá puede que tenga 1,5. 1. Entonces, no hay alteraciones y por lo tanto este es un paciente que tiene un cólico vesicular. Igual, si tiene factores de riesgo, le pido sus troponinas, le repito el EKG y se va a su casa. O bueno, que lo voy a cirugía. Mujer de 65 años, hipertensa, obesa, de emergencia por dolor de pecho y radiado de espalda, que empeora con el esfuerzo. Casi parece el dolor, ¿no? Inicio de 5 horas. Al examen, piel pálida, sudorosa. ¿Qué son esas? Sí, nos va a dar. Síntomas neurovegetativos. Muy bien. Viene capilar normal. Crépitos. ¿Qué son estos crépitos? Puede ser falla cardíaca. Falla cardíaca. Ruidos cardíacos regulares, no soplos, no hay venas, presión alta, satura bien y tiene un supradesnivel en estas derivadas y un infra en estas otras. Pero doctora, tiene un supra acá y un infra allá. ¿Qué es? ¿Un ST elevado con supradesnivel ST o un ST no elevado? ¿Qué gana? ¿El supra o el infra? El supra. El supra. ¿Han oído su billetera mata galán? El supra mata infra. Donde haya un supra, es un supradesnivel de ST, o sea, es un infarto con ST elevado. Y el infra, doctora, es que son los cambios recíprocos. ¿Sí? Bien podría encontrar también un infradesnivel en 2, 3 y en ABF. ¿Por qué? Porque tenemos lesiones en la cara anterior. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿es un paro? No, porque tenemos pulso, tenemos respiración, tenemos todo. Se descarga. ¿Es un ST no elevado? No, ya hemos dicho que tenemos ST elevado. Infarto, sin falla cardíaca, no, hay crépitos. Bueno. Infarto ST elevado anterior, trombolisis, esa es la correcta. Muy bien. Este es un varón de 45 años que tiene dolor en la mandíbula. Viene porque le duele la muela. Así dice, me duele mucho mi muela. Hipertenso, fumador de 10 cigarrillos diarios. Le toman este electro porque ya les preocupa. ¿Por qué? Porque el doctor ha tomado clases con la doctora y la doctora le ha dicho que si es fumador, es coronal. Más de 10 cigarrillos diarios debe tener en algún momento su infarto. ¿Ya? Entonces, como estuvieron conmigo en clase, el doctor dijo, no, tómale un electro. La doctora me ha dicho que siempre que fuman, tienen su infarto. Tómale un electro, pero doctora, tómale. Y le toca. ¿Y qué encontraron? Test negativas así. De nuevo, frecuencia. 300, 150, 175, 60, debe estar entre 65 y 60, 68. Ya. Ritmo sinusal, onda T, ¿sí? Positiva en 2, con su QRS, negativa en ABR, tenemos ritmo sinusal. La onda T, negativa, profunda, muy profunda, desde B1 hasta B5. ¿Qué más? Negativa en 1 y una B. ¿Algo más? No. Alteraciones del ST, un ligero infradesnivel aquí, aquí y nada más. Puede ser pero no. Troponías negativas. ¿Qué hacemos? Cuando hablamos de infarto, hablamos de angina estable. Infarto, y en el medio que está angina inestable.
La angina inestable tiene los síntomas que no siempre van a ser típicos, puede ser dolor de pecho, dolor de cuello, pero sin elevación de troponinas. Esto se llama síndrome de Wellens, que haya troponinas normales o con la mínima elevación justo en el límite, así lo dice la teoría, y con infradesnivel o T negativas en las precordiales. Cuidado, que esto anuncia un infarto inminente, grande, de toda la descendencia anterior o en el tronco coronal izquierdo. Entonces, esta es una angina inestable y vamos a hacer varias cosas. Lo admitimos por angina inestable. Repetimos troponinas y el EKG. Las troponinas no cada 15 minutos, pero sí la podemos repetir de cada una hora. EKG cada 15 minutos. Iniciamos el combo 1 y lo mandamos a que lo vea el cardiólogo. Muy bien, 80 años. Ingresó por infarto elevado inferior por dolor torácico. Antecedente de fibrilación auricular y uso de warfarina hace 3 meses. Por una ACV isquémica ocurrió hace 3 meses. Ahora se les presenta como un infarto elevado inferior. ¿Qué hacemos? ¿Lo podemos trombolizar? Estamos a 1 hora de evolución, podríamos hacerlo, ¿no es cierto? Estamos en la mitad. ¿Pero qué nos impide trombolizar? Warfarinas. 1, que acaba de tener una ACV. Y 2, que estamos con warfarina encima. 3, la edad. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo dejamos así nomás que se infarte? No, lo mandamos a cateterismo, a que le abran su arteria por ICP, intervención coronaria percutánea. ¿Sí? Además, valoramos el uso del INR antes de siquiera colocarlo en enoxaparina, porque de pronto y está en 8 el INR. Si encima de eso le vas a poner su enoxaparina, ya espera que va a empezar a sangrar de la pinza, de los ojitos. Y le da su combo. Sí o sí le da su combo. Cuidado. Siempre que tienen un infarto cardíaco, y obviamente no tiene alergia a la aspirina, porque hay gente alérgica a la aspirina, le dan sus 3 aspirinas y que mastique y se las trague. Vamos a hacer lo mismo en el ACV isquémico. Ya tenemos que tiene su Cincinnati o el FAST. Entonces en la ambulancia le voy metiendo las aspirinas en la boca. ¿Por qué? Porque podría ser hemorrágico. Entonces no meto nada, no le hago nada, excepto bajarle un poco la presión. Porque se han dado cuenta en la ACV no hemos hablado de aspirina, que no nada. Porque puede ser hemorrágico. Entonces la idea no es que ustedes traten el ACV, la idea es que no lo maten antes de que llegue al hospital. Complicaciones del infarto. Todas menos la neumonía. Menos una es complicación directa de un infarto. Como los infartos tienden a complicarse con bradicardias o taquicardias, para el examen teórico, la teoría va a venir de la tercera fase, pero los casos clínicos pueden incluir pacientes con infarto y que están con bloqueo, pacientes con infarto y que tienen taquiarritmia, pacientes con infarto que luego hacen su taquiarritmia y luego hacen su paro. ¿Entienden? Entonces ustedes tienen que estar listos y preparados para los casos clínicos. La relación correcta aquí es infarto inferior 2, 3 y AVE. Creo que eso lo tenemos muy claro. Recuerden su triángulo de Victoria. Tenemos, esta es mi derecha y esta es mi izquierda, ¿verdad? 1 y saca arriba, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo es? Arriba es, a ver. ¿Qué está acá arriba? 1 está arriba. A ver. 1. 1. ¿No es cierto? Sí. Mi corazón está para allá. Ya. 2, 3 y a ver. F. Recordando eso nomás y las precordiales que dijimos en la clase pasada, ¿verdad? Cetal. 1, 2, 3. B1, cuatro, B2,
3 y 4. Anterior, 3. 3, ¿ya? Lateral B5, B6. Ya está. Respecto al ACV, es falso que dijimos, circulación posterior por enfermedad de las arterias vertebrales, verdadero, ¿no es cierto? Circulación anterior por carótidas, muy bien. Anterior por enfermedad cerebral media, muy frecuente, ¿ya? Hemorrágico por estenosis vascular o obstrucción, no, obviamente no. ¿Qué dijimos? ¿Por MAF o por aneurismas? Respecto a trombolisis en ACV, ¿es cierto que la escala Cincinnati se ayuda a evaluar la gravedad? Cincinnati, ¿evalúa gravedad? No, solamente identifica. ¿Por qué? A ver, sonríe. A ver, habla. A ver, ¿qué dijimos? Mueve. No. ¿Ya? ¿La escala NIS es útil para identificar? No, para evaluar. ¿Cómo está al revés? El tiempo inicial para trombolisis es menos de 60 minutos. Sí. Apenas la clínica indica una ACV, o sea, Cincinnati Fast ocurre positivo, ¿se debe iniciar tratamiento con aspirina? No. ¿Por qué? Porque puede ser hemorrágico. 28 años. Acude por emergencia por cefalea. Ojo, hipertensión, cefalea subaracnoide. ¿Ya? Si tienen además disfunción neurológica, puede ser intracerebral. ¿Ya? Pero la cefalea es el síntoma clave. Así como el dolor de pecho, lógico. Así la cefalea también es lógico de la cefalea. Náuseas, vómitos por hipertensión, ya está empezando hipertensión endocraniana. La TEM cerebral muestra lo siguiente. ¿Qué está mostrando? ¿Se acuerdan del Fisher? Que se está empezando a llenar de sangre. Que eso no debería estar allí. ¿Qué está mostrando? Una hemorragia subaracnoide. Y por último, contraindicaciones de trombolisis en menos de 4.5 horas. 80 años. Mayor de 80 años, ¿se acuerdan? NIS Uso de mayor de 25. anticoagulantes, antecedente ACV o NIS mayor de 25. Cosas de evitar, para recordar de evitar cosas. Todas son correctas. Eso es todo por esta clase.